به لحاظ استراتژیک امکان مقاومت و تاب‌آوری یک جنگ طولانی رو نداره ولذا این رژیم و این دشمن صهیونی در ادامه این جنگ تحمیلی و اغلب کسانی که در این چند روز آسیب دیدند اگر نسبت بگیریم زن و کودک هستند. You cannot find even one soldier which is dead after their attacks. Only civilians. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. I don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. Es una guerra esta, la que vemos entre Israel e Irán. ¿Qué papel va a jugar o está jugando Estados Unidos? ¿Qué papel puede desempeñar el gobierno de Donald Trump en el corto, en el mediano plazo? ¿Qué sigue en este conflicto que va escalando? Ezra Shabot, Ezra, ¿cómo estás? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. Lourdes, ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, Brenda Estefan. Qué gusto, Brenda. ¿Cómo estás? A ver, ¿por qué empezó esto? Y no te remontes a los persas. Siglos. ¿Por qué empezó, digamos, esta escalada? Lo que estamos viendo ahora. A ver, esta es una continuación del 7 de octubre del 23. O sea, hay que tener muy claro que Irán había conseguido, hay que ser lo más conciso posible, Irán había conseguido imponer en el Medio Oriente una especie de cerco al propio Estado de Israel. El origen del régimen fundamentalista del Ayatollah Khomeini partía del principio de que había dos grandes satanes, que era Estados Unidos e Israel, obviamente. Cuando pues se produce esta estrategia iraní de tener a Hamas, que no son chiitas, pero son fundamentalistas apoyados por el propio Irán, bueno, pues tienes un elemento de presión. El otro son Hezbollah en Líbano, que sí son chiitas. Sí. El régimen de Assad en Siria era un régimen que abría el camino para la presencia iraní ahí. Y bueno, ahí ya luego tenías las milicias proiraníes en Irak y tenías en el sur a los hutíes en Yemen. Y ahí con esto tenías, digamos, el cerco hecho. La guerra a partir de Gaza, digamos, terminó por, bueno, disminuir sensiblemente a Hamas, acabar con Hezbollah en el Líbano, le abrió la puerta a un nuevo régimen en Siria, más pro-turco, más que parece ser pro-occidental, y pues prácticamente deshizo lo que sería el gran complejo. A lo largo de la historia del régimen iraní, Manuel, lo que te puedo decir es que pues lo que hicieron fue básicamente elaborar una estrategia de ir creciendo, escondiendo y creciendo, a diferencia de los inventos norteamericanos en el Irak de Saddam Hussein. Aquí sí tienes una estructura nuclear perfectamente diseñada, que está avanzando cada vez con mayor posibilidad de generar armas nucleares. Esto le abre la posibilidad, el hecho que se le hayan caído los proxies, los ayudantes, llamémosle, que eran los encargados de que cualquier ataque israelí a Teherán, bueno, pues tenías inmediatamente la respuesta de ahí alrededor. Y esto le abrió la oportunidad para el ataque nuclear. A esto añádele la figura de Trump con una estrategia ambivalente, pero dispuesto a entrarle, y finalmente te puedo decir, para Netanyahu, la oportunidad política para quitarse de encima el fracaso del 7 de octubre, que finalmente y para afianzarse, ¿no? Y para mantenerse en el poder. Esos son los ingredientes. Esos son los ingredientes que te da la explicación del por qué en este momento. De por qué inició. Lourdes, ¿cómo lo ves después de la clase que acaba de dar? Ya. ¿Cómo lo veo? Con no nada más un serio, una seria amenaza de que en una de estas sí pudiéramos entrar nuevamente en una tercera guerra mundial, sino la
las consecuencias económicas no van a ser menores. Nuevamente, lo que estamos viendo son países en Medio Oriente, en donde hay petróleo, donde hay en juego muchísimas cosas, ¿no? Como gas, como el mismo petróleo per se, y en donde están jugando vencidas. ¿Va a entrar Estados Unidos o no? No lo sabemos, pero sí sabemos que hoy, desde el día de ayer, el presidente Donald Trump dijo: yo no tengo nada que estar aquí, esto se está subiendo o está escalando todo por minuto, y entonces yo me tengo que ir a mi cuarto de guerra. Y entonces sí te deja en todo el mundo pensando de hacia dónde y hasta dónde van a entrar los Estados Unidos. He entendido, he platicado con gente que está viviendo allá en Israel. Ellos claramente ya saben que, pues, si tienen su domo, que salen las alertas antibombas, y lo que la mayoría te dice, ya en una normalidad como nosotros escuchar las alarmas de antisismo, ¿no? Que pues ellos ya saben qué hacer, pues te suena la alarma, te vas a tu shelter, te vas a tu, ¿no? A tu refugio, y esperas, y pues le rezan a Dios de que ninguno de estos misiles pueda llegar a entrar. En el fin de semana entraron 7. Sabemos que por temas de seguridad nacional no sabemos hasta cuántos misiles puede aguantar el domo que tiene Israel. Sin embargo, esta crecida, esta escalada entre unos y otros, todos los días nos está poniendo un filo o una rayita, nos está elevando esta posibilidad de una guerra que no se va a acabar en pronto. Platicábamos, Ezra y yo, antes de entrar al aire. Yo me iba el domingo a Israel para un tema de trabajo. Evidentemente ahorita no hay manera de entrar, pero Ezra se iba en agosto y ya le dijeron que también, que no había manera. Sí, no se sabe eso, se sabe cuándo inicia, no sabe cuándo termina, pero ni cómo. Pero además veníamos del pleito con nada más con Gaza, y en donde te decía la gente de Israel: oye, nos estamos muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque somos un país que vive también del turismo, no hay turistas, entonces ¿qué estamos haciendo? Los de Gaza ni qué decir cómo están viviendo. Entonces esto todos los días va escalando y no sabemos necesariamente hasta dónde va a llegar. Ahora, en términos militares y económicos, Brenda, tiene una ventaja competitiva Israel. Clarísima. Y tiene un gran aliado, que es Estados Unidos. El asunto es hasta dónde se va a meter. Clarísima, hay una gran superioridad militar por parte de Israel frente a Irán, y sobre todo a Irán, a un Irán que, como bien explicó Ezra, está debilitado. Irán era como una especie de pulpo con diferentes tentáculos, y los tentáculos están hoy muy debilitados. Israel consideró que era el momento de ir por la cabeza del pulpo, digamos. Pero ciertamente un régimen, cuando se ve atacado y cuando es un tema existencial para el régimen de los mulás, pues puede dar todavía coletazos, aún muy debilitado. Y eso me parece que es el cálculo que hoy está haciendo Donald Trump. ¿Hasta dónde todavía Teherán tiene la posibilidad de llevar a cabo algún ataque que cobre la vida de algunos militares estadounidenses en la base en Bahrein, en alguna base de un país árabe? Porque Donald Trump ha sido muy crítico que durante la retirada de Estados Unidos de Afganistán, en el gobierno de Biden, pues hubo un ataque ahí en el aeropuerto donde 12 militares perdieron la vida. Y él lo dice de manera reiterada. Entonces él no quiere un escenario como este. Pero por otro lado, lo que también está muy claro es que el plan es el plan de Israel, no era el plan de Estados Unidos. Estados Unidos venía con 5 rondas de negociaciones en Omán. Y Donald Trump le ofrece Netanyahu esta victoria, que podría ser potencialmente una victoria diplomática, cuando ha tenido puros fracasos en la escena internacional, ¿no? Él hablaba de una paz en 24 horas en Ucrania, pero los tiempos de la diplomacia no son esos de 24 horas, y él tiene muy poca paciencia. El tempo de la diplomacia es otro, y me parece que esto hace que él se incline en este momento a esta posibilidad de llevar a cabo un ataque que, dentro de lo que ha sido bombardeado por Israel en Irán, las bases que están profundas, a 80 metros bajo tierra, como es la base del Fordo, pues Israel no cuenta con las armas que puedan pegar ahí. ¿Qué es donde está el uranio? El uranio enriquecido hoy al 60%, aunque hay partículas incluso al 83.7%, considerando que si llegan al 90% ya son partículas que sirven para la creación de una bomba nuclear. Y entonces, solo hay armas estadounidenses capaces de destruir, digamos. Y no solamente la bomba, no le puede dar la bomba a Israel porque requiere los aviones militares estadounidenses. Se tendrá que involucrar de lleno. Y por otro lado, la posibilidad de decapitar al régimen, de la cual ha hablado
Donald Trump y ha hablado extensamente Benjamín Netanyahu, que es pues matar a Ali Khamenei, por ejemplo, decapitar al régimen, pues tiene enormes riesgos también, porque un vacío de poder, o sea, ¿qué pasa el día después? Sucedió en Irak. ¿Qué pasa el día después? La creación del Estado Islámico. ¿Qué viene después de que un régimen puede implosionar de esta forma? Porque además no es por una protesta interna. Yo hablaba con iraníes el día de hoy y me decían, Brenda, estamos entre la espada y la pared. Son rehenes de su gobierno. De su gobierno. Viven en un país que es una amenaza para Israel desde hace 46 años. Y no han construido un solo búnker en el país. Están solos, no hay túneles, no hay búnkers, y están en una guerra, no quieren a su gobierno, pero hacen la distinción entre la República Islámica y el pueblo iraní, y sienten que su patria está siendo atacada, y eso también los pone a Pues sí, esto de que Donald Trump diga, a ver, desaloja en Teherán 10 millones de personas, Bueno, bastante es parte, complicado, hay que entender que eso es parte del show trumpista. Es una acción militar, es una guerra que al mismo tiempo es una especie de un escenario teatral en donde lo que tú ves que platican Trump y dice y se asoma en el avión a decirle, etcétera, es parte del show. Atrás tienes un entramado muy complicado, sumamente complicado, por lo que tanto decían Lourdes y Brenda, de el riesgo que se corre. Hay que entender que Israel es un país muy pequeño, pero que en esta cultura de la supervivencia logró crear finalmente todo este concepto de la superioridad militar, de la capacidad. Por eso ha sido tan, digamos, fuerte, tan frustrante para la población israelí ver que de repente un grupo guerrillero con armas finalmente, pero que los sorprendió el 7 de octubre y les mata 1.200 o mata a 1.200 personas. ¿Cómo responde? ¿Por qué planteo esto? Porque lo que se hizo para anular la capacidad militar de Irán, que no es menor, o sea, no estás hablando nada. A ver, se están defendiendo. Creaste a lo largo, ahí está una serie que se llama Teherán, que digamos, teatraliza lo que sería esta operación, pero armaron una base militar en el sur de Irán, había una base militar con Irán, la mayoría eran iraníes pagados por Israel, que construyeron drones, a partir de los cuales, cuando el jueves en la tarde o en la noche, tiempo de México, se produce este ataque, todos estos drones empiezan a dispararse contra las baterías antiaéreas y le permiten la primera entrada. Disparan además contra la élite militar. No, bueno, y se los echan a todos. Y contra los científicos, que son los operadores del plan. Una operación quirúrgica. ¿Es así? Te digo quirúrgica sí, pero obviamente pues lo que ha caído en Israel tampoco es que tú digas que es A ver, ese domo del que habla Lourdes son muchos domos. No es impenetrable. Son muchos. Son varios domos. Son varios, entiendo, ¿no? Varios, sí. Pero el domo no es como se imaginan una cobertura, es un sistema de misiles tierra-aire, que lo que hace es detectar un misil que viene e interceptarlo. Y suenan fuerte. Que han golpeado. Sí. 7 el fin de semana. Herzliya, y ahora sí. Y ha muerto civiles. ¿Qué pasa en Irán con el tema de la posibilidad de una rebelión popular? Que el sistema es un sistema de cooptación y de miedo que funciona y funciona bien. Sin duda. Funciona, me queda muy claro que eso. Y hoy aparece el heredero del Shah de Irán. Digamos el opositor al pero nadie en Irán hoy puede salir hablando de la reinstauración. Ni siquiera salir a las calles, están lloviendo misiles y bombas. Pero, yo vuelvo al punto entre que coincido al 100 contigo, entre que Netanyahu yo no creo que sea tanto de Israel per se, sino de él mantenerse. O sea, no es tanto una estrategia de Israel completa, sino de él decir, como desde el año pasado y antepasado, de cómo yo me mantengo en el puesto, en esta silla y que nadie me quite. Y lo del 7 de octubre,
claramente Israel, decías, tiene el Mossad, no hay manera que le fuera a pasar. ¿Y qué crees? Que sí hubo manera. Y lo peor del caso es que si tú te pones a estudiar, es que todo lo hicieron a la luz del día. Ellos veías como claramente hacían todos los días hacían entrenamientos, y la gente que entra de Gaza a trabajar todos los días a Israel tenían la misión de decir, aquí hay una cámara, acá hay otra cámara, aquí está aquí, y lo hicieron a la perfección. Sí, sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar con todos los musulmanes? Y si se mete a Estados Unidos como se quiere meter en Europa. No, porque cada vez que está, exacto. Es demasiado arriesgado, no solo para Estados Unidos, para Occidente. Y económicamente, ya nada más para terminar de eso, ¿y el Mundial? ¿Qué va a pasar con el Mundial? No, bueno, lo menos importante, creo. Y los peligros. Pero todo contexto, ¿no? O sea, obviamente. Pero no, es mucho más que Israel, ¿eh? Es el mundo. Justamente, este es parte de un escenario global en el que hombres fuertes están tomando decisiones por la fuerza y cambiando las reglas del juego, violando el derecho internacional. A mí me preocupa que quienes están hoy al mando de lo que está sucediendo en Medio Oriente sean justamente Ali Khamenei, un hombre que ha reprimido a su población durante años y décadas. Hay informes de Naciones Unidas del tema de levantamiento de mujer, vida y libertad, y cómo reprimió a la protesta social, pero también cómo participó de manera brutal en la guerra en Siria del lado del régimen del dictador Bashar al-Assad, cómo armó a grupos en la región, o sea, un tipo nefasto. Pero también tienes a Netanyahu, que ha violado continuamente el derecho internacional, que ha acelerado la colonización en Cisjordania, que tiene una visión de redibujar el mapa del Medio Oriente y que la afirma, y que tiene a su lado, en su gobierno, en su coalición de gobierno, personajes impresentables de extrema derecha como Ben Gvir, ¿no? O como Bezalel Smotrich. Entonces, pues estamos en el peor de los mundos. Y del otro lado tienes a Donald Trump. Tienes a Donald Trump en la Casa Blanca. Y es el mesurado a estas alturas del partido. Y no te vayas a bajar porque si no nos metemos en problemas. Que tiene la diplomacia de la mecha corta, ¿no? Porque él tiene una estrategia de negociación y a la primera que no funciona... ¿Quiénes son los primeros que están más felices con esto? El mundo árabe. Hay que recordar que los iraníes no son árabes, son persas. El mundo árabe está feliz. Pero no quieren una hegemonía israelí. No. Yo me quedo con la duda, de por qué decide Benjamín Netanyahu atacar justo ahora. Yo te insisto, otra vez, muchos factores, los factores ya no me alcanzan el tiempo. ¿Por qué ahora? Porque ahora es el momento en donde no hay oposición y tiene a Trump. Es un problema de política interna también. Estaba una guerra que se ha extendido demasiado en Gaza, el tema de los rehenes, estaba lastimado en su coalición de gobierno. Su visión y él dice, este plan tiene años cocinándose, dice, ahora lo envío para salvarme, porque sabe que esto galvaniza la población. Y ya no tengo a nadie alrededor. Porque es la amenaza existencial. Qué cóctel. Gracias, Lourdes. Gracias, Brenda. Muchas gracias.